¿Ahí le pongo NA o no le pongo?
sesión número 77 del seminario Repensar las Matemáticas a docentes, educadores y público en general. El día de hoy nos acompaña la doctora Carmen Irene Cesa desde Buenos Aires con el tema Estudio didáctico de álgebra, desafíos de la incorporación de la computadora en el trabajo con funciones. Gracias, Carmen, por aceptar el estar en esta sesión en el seminario Repensar las Matemáticas. Buenas tardes a todos. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a acompañar a Carmen, la maestra Claudia Flores Estrada, del CECIT 5 Benito Juárez, y un servidor, Ángel Homero Flores. Yo soy docente del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, vamos a dar entrada a la semblanza de nuestra invitada, la doctora Carmen Cesa. Involucrar a los estudiantes en una verdadera actividad de producción de conocimiento de las matemáticas, planteándoles problemas desafiantes y creando un ambiente en la clase que los aliente a ensayar, a producir diferentes soluciones y aportar ideas, es lo que plantea el Grupo de los Lunes, un conjunto de profesores de nivel medio y profesores e investigadores de varias universidades que elaboraron el texto Introducción al trabajo con polinomios y funciones polinómicas, incorporación del programa GeoGebra al trabajo matemático en el aula. Un aporte a la compleja tarea que a diario enfrentan los profesores de matemática al pensar y gestar su clase. Donde los ensayos, soluciones e ideas surgidas en el estudio de problemas desafiantes son la materia prima a partir de la cual el docente organiza las interacciones en la clase. Ese espacio colectivo de discusión es propicio para estudiar la validez de razonamientos y procedimientos, avanzar en la precisión y plantear nuevos problemas, elaborar conjeturas y estudiarlas. Licenciada y doctora en Ciencias Matemáticas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y psicóloga social por la Escuela Privada de Psicología Social Enrique Pichón Riviere, Carmen Cesa forma parte del Grupo de los Lunes. Con formación en didáctica de la matemática desde 1991, sus áreas de investigación se centran en esta y en la geometría analítica compleja, temas en torno a las cuales ha participado en diversos seminarios. Es coautora de los documentos curriculares, programas de matemática para primero y segundo año de las escuelas medias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en colaboración con Patricia Sadowski, documentos sobre números racionales en primero y segundo año y documentos sobre función cuadrática, parábola y ecuación de segundo grado, ambos por la Dirección de Currícula del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado libros y capítulos de libros, así como diversos artículos, y ha tomado cursos y talleres de perfeccionamiento docente y dictado conferencias en congresos de la especialidad. Actualmente es profesora titular interina en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, UNIPE, directora de la carrera de posgrado, especialización en enseñanza de la matemática para la escuela secundaria EMES y profesora asociada en el CEFIEC, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Les invitamos en lo que nosotros, Homero y una servidora, hacemos un diálogo con nuestra invitada Carmen Cesa, a que elaboren sus preguntas y nos las puedan hacer llegar al foro de discusión de la Liga del Seminario Repensar las Matemáticas. Sí, la dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Sí, nosotros haremos el diálogo con la doctora Cesa y más adelante daremos entrada a las preguntas que nos lleguen del foro. Entonces les pediríamos por favor que vayan anotando preguntas, comentarios para que nos las hagan llegar. Gracias, Carmen. Y en la segunda parte pues daríamos cabida hacia las preguntas que ustedes nos estarían ahorita realizando. Dentro del texto que nos compartes, Carmen, esta importancia de trabajar en conjunto con profesores e investigadores, haces un comentario en relación a la importancia de haber trabajado con este grupo de los lunes. El problema al que ustedes se vieron, la problemática para poderse llevar a cabo este trabajo con el grupo de los lunes
y qué roles cada uno de ellos tenía para poder llegar a este documento que hoy nos compartes. Bueno, primero que todo quería saludarlos a todos antes de contestarte y comentar que me siento realmente muy agradecida de que me hayan invitado y que me gustaría poder verlos a todos los que están viendo esta teleconferencia en este momento, aunque sé que eso no es posible, pero espero que en el espacio de preguntas que queden pueda oírlos. En ese sentido, quiero decirles en serio que para mí es de sumo interés escuchar y tratar de entender. En este caso sería a partir de las cosas que yo haya dicho o de los documentos que les transmití, pero de todas maneras saber qué impacto tiene eso, qué problemas puede traer, qué inquietudes puede traer, es para mí una fuente muy importante de alimentación, digamos, ¿no? Bueno, estoy oyendo un poco bajito la pregunta, así que creo que la capté toda y creo que la concluiste, ¿no, Claudia? Sí. Sí, Bueno. nos puedes comentar Sí, sobre sí. cómo se originó el ¿Puedo grupo de los lunes. Brevemente, yo lo que quisiera compartir es que para mí fue un cambio muy importante en la manera en que yo estaba trabajando en educación matemática a partir de lo que fue la creación de este grupo, que en un principio no se llamó Grupo de los Lunes. Mi trabajo en didáctica de la matemática, que empezó aproximadamente en el año 91, que comenzó muy de la mano de Patricia Sadowski y de Mabel Paniza, transcurrió fundamentalmente en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y si bien por supuesto hacíamos trabajo en escuela, hacíamos trabajos de campo en escuela, conversábamos con profesores, íbamos a clase y las escuchábamos, al mismo tiempo el trabajo en sí transcurría bastante en laboratorio, digamos, y se fue conformando un pequeño grupo de investigación en el seno de la Facultad de la UBA. Pero a partir de un momento, y teniendo ya algunas producciones fundamentalmente sobre función cuadrática, fuimos viendo la necesidad de trabajar de otra manera, o sea, de trabajar de entrada, de manera compartida, con un grupo más amplio de docentes, con docentes que realmente estuvieran trabajando en el aula, con los problemas que tienen los docentes día a día en el aula, y compartir con ellos de entrada nuestras preocupaciones y elaborar con ellos las propuestas. El primer trabajo que planteamos fue justamente el de función cuadrática, que se anidó en la Secretaría de Educación, pero para el cual conformamos un grupo muy grande. Yo les he enviado como documento complementario ese texto, que es fruto de varios años de trabajo. Ese grupo que se conformó en ese momento siguió su vida con cambios, con incorporaciones, con deserciones. Es un grupo que siempre está cambiando. Y durante un tiempo transcurrió fuera de toda institución, porque bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cambió y ya no hubo espacio para este tipo de trabajo. Y allí comenzó a llamarse Grupo de los Lunes, considerándose un poco a sí mismo una institución. Recién en años más recientes y ante mi incorporación a la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, el grupo... Perdón. Hace frío. El grupo se anidó, digamos, ahora en la Universidad Pedagógica. Sigue siendo el Grupo de los Lunes, ahora llamado Grupo de los Lunes UNIPE. Está cambiando también mucho porque ahora está incorporando en su seno a estudiantes que están terminando la carrera de posgrado que ofrece la UNIPE para profesores. Pero esencialmente es un grupo de producción. Un grupo donde nos sentamos todos y discutimos y producimos. Por un lado, situaciones para el aula. Las discutimos, las fundamentamos. Ahí aparecen las preocupaciones reales de los profesores, los problemas que tienen a enseñar, cómo quisieran a partir de situaciones pensadas en conjunto poder avanzar en los problemas que ven de sus alumnos. Y fundamentalmente después las discutimos, una vez que las secuencias o las situaciones o las actividades se ponen en el aula, las discutimos, las modificamos,
analizamos qué hicieron los chicos, analizamos qué hicieron los profesores. Todo esto es verdad en un tiempo bastante acotado, porque las reuniones con los profesores en este momento transcurren cada 15 días, o sea que el trabajo, si bien es profundo, es lento. Este trabajo que vamos a comentar hoy, que es el de el de funciones polinómicas, es el siguiente trabajo después del que hicimos de función cuadrática, y es un trabajo que se realizó totalmente de manera colaborativa. La escritura a la cual ustedes tuvieron acceso de este documento se hizo con una pantalla grande y con toda la gente sentada enfrente diciendo, pongamos esto, no, esto no se entiende, no, mejor cambiémoslo así. Fue una escritura que no fue para nada lineal. A medida que íbamos avanzando en los problemas aparecía, no, pero al principio hay que decir esto. Íbamos nutriendo la introducción con cosas que no la veíamos necesaria. Cuando avanzábamos también tirábamos cosas para las conclusiones, esto lo dejamos para el fondo. En fin, como uno puede escribir un documento de esta naturaleza, pero con 10 o 12 cabezas mirando la pantalla, una sola con las manos en el teclado, claro, pero eso también iba rotando. Así que fue realmente una escritura colectiva, con toda la riqueza que eso tiene y también, bueno, con las condiciones que impone un tipo de producción así. Eso era lo que a mí me interesaba mucho compartir con ustedes, porque la verdad que creo que más allá del producto que yo les compartí, que es totalmente colectivo, ese proceso de producción es el que yo valoro, el que creo que me nutre, el tipo de trabajo al cual ahora no quiero renunciar, y creo que es un tipo de trabajo necesario para trabajar en conjunto, investigadores y profesores de igual a igual, alrededor de una misma mesa. Cada uno aporta sus conocimientos, cada uno aporta sus preocupaciones, y de esa multiplicidad de miradas creo que puede salir un trabajo realmente valioso para todos. Creo que te contesté. Sí, Carmen, muchas gracias. Sí, Carmen, en el texto que nos pusiste de referencia, se menciona que el equipo de trabajo se hace, entre otras, la siguiente pregunta. ¿Es posible identificar y diferenciar los objetos X variable y X indeterminada en la escuela media? Es decir, la pregunta que nos surge es si ya se tiene una respuesta a esta pregunta con el trabajo de investigación que han hecho, y si no hay una respuesta todavía, sí nos gustaría saber qué opinión tienes de esto, qué posibles respuestas pudiera haber. Bueno, a ver, para contextualizar un poco esa pregunta, nosotros empezamos este segundo trabajo a pedido de los profesores. O sea, los profesores que conformaban el grupo plantearon que querían trabajar sobre alguna propuesta rica de polinomios. El tema que ellos tenían que enseñar era polinomios. Lo pongo un poco en contexto que este grupo de profesores y las escuelas donde ellos trabajaban enseñan polinomios después de función cuadrática y después de cuadrática, cosa que no siempre se hace así acá. A veces se invierte ese orden, pero estos profesores, ya desde la propuesta que habíamos elaborado de función cuadrática, habían logrado que en sus escuelas se enseñara primero cuadrática, función cuadrática, y después se abordara el estudio de los polinomios. Entonces, la situación era que la enseñanza que ellos tenían de polinomios era muy insatisfactoria. Se restringía y se resumía a estudiar los casos de factoreo fundamentalmente. O sea, se restringía a una serie de operaciones sobre los polinomios, suma, resta, multiplicación y división, y como cosa más compleja, los procedimientos para factorizar los polinomios, donde ya sabemos además que los polinomios que se dan para factorizar están acomodados para que se puedan usar esos casos de factoreo. O sea que es una enseñanza bastante cerrada en sí misma. Se dan los objetos para que se puedan factorear, hay que aprender a usar esos casos de factoreo, los alumnos por supuesto no lo aprenden, y los profesores fundamentalmente están muy insatisfechos. Digo esto porque son profesores que vienen justamente de un trabajo donde lo que se prioriza es el sentido, y donde lo que está siempre en juego es que el aula sea un aula de producción matemática y de discusión matemática. Entonces, enseñar casos de factoreo, la verdad que era insatisfactorio para todos. Con esta preocupación es que aparece en el primer tiempo de trabajo la pregunta acerca de si
polinomios o funciones polinómicas. Y eso deriva a la pregunta que vos me haces, Homero. La discusión en la cual nos vimos ahí enfrascados durante un tiempo era qué diferencia había entre considerar los polinomios, entendiendo que la X que aparecía ahí era una indeterminada, que los objetos eran objetos formales, pertenecientes a un anillo con su suma, su producto y sus operaciones, o interpretar o tomar el objeto funciones polinómicas y ahora mirando la X más como variable y entendiendo esos objetos como objetos que son evaluados, que para cada valor de X determinan un Y, que tienen una representación gráfica, una tabla de valores, etc. O sea, mirarlos en un ambiente funcional. Eso nos llevó a pensar si eran o no el mismo objeto y nos enfocamos un poco en la definición de igualdad que vive en ambos ambientes. Cuando uno piensa en el ambiente de polinomios, la definición de igualdad se traduce en que dos polinomios son iguales en el mismo grado y son iguales todos sus coeficientes. O sea, está dado por la igualdad de los coeficientes que aparecen en la expresión o en la escritura del polinomio. Si uno lo mira en un contexto funcional, dos funciones polinómicas son iguales y son iguales para cada valor de X, o sea, son iguales como funciones, son iguales si quieren como conjunto de pares ordenados, como gráfico, pero fundamentalmente son iguales y son iguales para cualquier valor de la variable. Y entonces ahí nos pusimos a pensar qué diferencia había entre pensar que los objetos eran iguales en todos sus coeficientes o si eran iguales para cualquier valor de la variable. No hicimos una investigación al respecto. Nuestra reflexión fue matemática, diría yo, recuperando conocimientos de una enseñanza superior que todos teníamos, pudimos identificar que si los coeficientes de dos polinomios son iguales, obviamente son iguales su evaluación para cualquier valor de X. Pero si dos funciones o polinomios coinciden para cada valor de X, podría llegar a ser que sus coeficientes no sean iguales solamente en el caso de cuerpos finitos. O sea, todos recordamos que si uno toma, por ejemplo, el anillo de polinomios en ZP, uno puede encontrar ahí dos polinomios cuyos coeficientes sean iguales, pero evaluados en todos los números posibles dan lo mismo. O sea que recién en un cuerpo finito nos aparece una diferencia bastante notable entre lo que es el polinomio y la función polinómica. Y veíamos que ahí sí era necesario distinguirlas. Cuando llegamos a esa conclusión y pudimos contornear el problema en esos términos, fue unánime la decisión de que era un problema que no era un problema de la escuela secundaria. O sea que en el momento en que va a ser necesario distinguir entre polinomio y función polinómica, va a ser cuando uno esté en una zona de la matemática donde los cuerpos finitos aparezcan como objetos. Eso no va a ser en la escuela secundaria y entonces asumimos nosotros, te vuelvo a aclarar que no fue una investigación en aula la que nos llevó a esa decisión, asumimos nosotros que para la escuela secundaria no será suficiente, no será pertinente y no nos traía ningún problema identificar esos dos objetos. O sea, no distinguir entre polinomio y función polinómica. En realidad, no es tan así como estoy diciendo, sino que la función polinómica iba a tener una vida en otros registros de representación, que no fuera solamente en algebraico. Iba a tener una representación gráfica, podía tener una tabla de valores. La expresión algebraica de una función polinómica, o sea, la fórmula algebraica de una función polinómica, iba a ser directamente el polinomio. No íbamos a distinguir entre esos dos objetos. Las decisiones las tomamos, como te digo, en base un poco a esa reflexión más matemática acerca de en qué lugar esos dos objetos sí tienen que ser distinguidos. No sé si contesto tu pregunta o querés repreguntar algo. Sí, bueno, tiene que ver un poco con la forma en que está puesta la pregunta, que dices que esto es en la escuela media. Me imagino Sí, que escuela en la media escuela estamos hablando de bachillerato, de los 3 años antes de entrar a una universidad, más o menos, ¿no? No, Polimodal, la creo escuela que le media yo llaman estoy hablando ustedes. de los 6 años después de la escuela elemental. Ajá. Ah, claro, la escuela secundaria o escuela media, cuando yo hablo de eso, serían los 6 años que hay entre la enseñanza primaria y la universidad. Para nosotros es un solo ciclo. Ujú. Entonces, estas reflexiones que La haces... escuela secundaria de ustedes y la prepa. Sí, sí, sí.
Y la reflexión que haces entonces, ¿cabría hacerla para estudiantes de nivel medio? Claro, o sea, para lo que es la escuela media en esos 6 años, donde los objetos que viven son las funciones y no hay un estudio de álgebra finita ni de cuerpos finitos, ninguna de esas cosas, nosotros decidimos que no perdíamos sentido ni perdíamos rigurosidad si identificábamos los objetos función polinómica y polinomio. Eso es. Gracias, Carmen. Carmen, durante esta parte que nos has estado mencionando, y una vez que ustedes han tenido estas observaciones o conclusiones, actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo tomas esta parte de forma general? El de cómo definirías a grandes rasgos las opciones que se tienen en esta propuesta, pero actualmente. Te oigo poco, pero creo que te escuché de todas formas. Te oigo bajito, quiero decir. A ver, yo estuve pensando desde que acordamos con Homero cuál iba a ser el texto de discusión, que la verdad que les largué un texto de discusión un poco grande y que era imposible en 45 minutos abordar un montón de asuntos que se identifican y que se transitan en este texto. Por eso también está buena la pregunta que me haces como para dar un panorama general de las opciones que tomamos. Por una cantidad de cuestiones, una de ellas, la incorporación de las computadoras al trabajo en el aula, nosotros finalmente armamos una propuesta que tiene los siguientes pilares. Uso de computadora, familias de funciones, como los que han leído el documento pueden haber visto que se trata muchas veces de correr una recta y tener un montón de parábolas que se van modificando frente a la vista de uno, situación que solamente podemos hacer posible con la computadora, o sea que no tiene un correlato en el trabajo con lápiz y papel, y aprovechar los gráficos de las funciones para entrar a la idea de producto de funciones. Esa idea de producto de funciones para nosotros fue una idea que nos permitió pensar cómo hacer entrar de funciones de grado más grande en el aula. Y la decisión que tomamos y las opciones que tomamos es entrar a las funciones de grado mayor como producto de funciones de grado menor. Esa fue una decisión clave y articula todo el documento. Veíamos que era algo bastante novedoso, incluso para los profesores que admitían que nunca habían trabajado producto de funciones en el aula. Entonces pensamos bastante cómo dosificar esa entrada y cómo hacerlo de manera tal que realmente no dejáramos a los chicos afuera. Y la opción que tomamos fue la siguiente. En la primera parte del trabajo, lo que iba a ser nuevo era el tema producto de funciones. Lo que iba a ser nuevo era que los factores te los daban como gráficos, no como fórmulas. Lo que iba a ser nuevo era correr alguno de los factores gráficamente en la pantalla para ir obteniendo productos con distintas características. Todas estas cuestiones eran totalmente innovadoras para el tipo de trabajo que estaban acostumbrados a hacer los alumnos y los docentes. Ahora bien, en toda la primera parte, todas esas novedades en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto al tipo de trabajo matemático de multiplicar funciones, en cuanto al dinamismo de correr y ver cómo el producto se va modificando, se iba a hacer con un objeto producto ya conocido, que eran las funciones de grado 2, las parábolas. O sea, nosotros pensamos en introducir muchas novedades en cuanto al trabajo por la computadora, en cuanto al tipo de operación matemática que era producto de funciones, pero teniendo el ambiente de que el resultado que ibas a tener era una parábola que era un objeto que los chicos ya conocían. Al trabajarlo de ese modo, igual se empezaron a ver algunas cuestiones nuevas de la parábola, fundamentalmente empezar a ver la parábola como un producto de dos rectas, cosa que no había sido para nada puesta en evidencia en el trabajo anterior que ellos habían hecho. Quiero hacer una salvedad acá, que yo estoy hablando con un lenguaje bastante familiar, digamos, al decir que la parábola es el producto de rectas. Si fuera más preciso, tendría que decir que la función cuadrática, cuyo gráfico es la parábola, es el producto de las dos funciones lineales cuyos gráficos son las rectas. Voy a decirlo de la manera más corta en esta charla, que es decir
multiplico las rectas y obtengo la parábola. En el ambiente del aula nosotros también acordábamos con los chicos qué íbamos a querer decir cuando decimos que multiplicamos rectas, y la verdad que no hubo ninguna ambigüedad con eso. Entonces lo que quiero decir es que en esta propuesta, en la primera parte, se trabaja multiplicando funciones, el dato suele ser gráfico, hay un dinamismo, porque uno va corriendo uno de los gráficos y va viendo un producto, el gráfico del producto que va cambiando dinámicamente, pero todo eso se hace teniendo como resultado una parábola, que era un objeto conocido. En la segunda parte de la propuesta, los chicos ya conocen un poco qué es multiplicar funciones. Ya están un poco habituados a mover objetos en la pantalla y dinámicamente ver el producto, pero ahora se les pide multiplicar una parábola por una recta y lo que van a obtener es nuevo. O sea, hicimos una transición entre lo viejo y lo nuevo, donde en un lado nos apoyamos en un objeto conocido para introducir muchas novedades en cuanto a la forma de trabajar, en cuanto a la operación matemática. Después eso ya lo tomamos un poco como lo conocido, pero ahora en la segunda parte lo que es totalmente nuevo es lo que van a obtener como producto. Nunca jamás habían visto una cúbica los chicos que trabajaron con esta secuencia. Y esa entrada a la cúbica a partir del producto de la parábola por la recta, la verdad que resultó sumamente rico en todas las aulas y muy reconfortante para los profesores. Más allá de que podamos entrar en más detalles de la propuesta, algo que quiero transmitir que para mí fue un feedback muy importante es que los profesores estaban contentos de hacer esta secuencia en el aula y salían de las clases sintiendo que habían sido clases productivas. Y esto era muy en contraste con una enseñanza que ellos solían hacer, que la verdad que los dejaba siempre insatisfechos, siempre con muy poco espacio para la producción. Bueno, no sé si contesté, creo que sí, ¿no? Sí, muchas gracias, Carmen. Carmen, esta otra pregunta tiene un poco que ver con lo que nos has dicho hasta ahora sobre las funciones cuadráticas como un producto de funciones lineales. Y bueno, por lo general, cuando se presentan funciones polinómicas, se presentan como una regla de correspondencia en donde la variable independiente está dentro de un polinomio. Ahora bien, muchas veces factorizar o factorar este polinomio es difícil o no se puede hacer de manera sencilla. El introducir ahora el polinomio como el producto de otros dos polinomios, ¿sí?, tiene como intención que los muchachos vean esta forma de hacer las cosas de un punto de vista diferente. La pregunta es la siguiente, ¿sí? Si se pide como conocimiento previo a los estudiantes que ya tengan cierto conocimiento de funciones cuadráticas y funciones lineales, y el objetivo no es que los muchachos aprendan funciones cuadráticas porque se supone que ya lo conocen, entonces, ¿cuál sería, sí, si el objetivo de este nuevo enfoque, comenzando con funciones de segundo grado? Y si es posible tener siempre una función cuadrática dada como producto de dos funciones lineales. A ver, de tu pregunta hay una parte que creo que sí ya contesté, porque la estructura de toda la secuencia te introduce muchas modificaciones y novedades como forma de trabajo, un trabajo en la computadora, dinámico, etcétera. Nosotros elegimos que la primera parte de todas esas novedades estuvieran en torno a un objeto ya conocido que era la parábola. Y recién entrar al estudio de una cúbica como una parábola por una recta, cuando ya se tuviera un poco de amasado de qué quiere decir multiplicar dos funciones, por qué el producto te va a quedar un gráfico que va cambiando cuando moves una, qué lográs cuando lo moves, cuál es la relación entre los ceros de los factores y los ceros de la función producto que vas a obtener. O sea, una cantidad de cuestiones que después queríamos estudiar sobre las cúbicas. Fue necesario hacerlo en una primera etapa, pero donde el objeto matemático producto ya fuera conocido, que era el de parábola. Sin embargo, a pesar de lo que te digo,
hubo cuestiones acerca de la parábola que fueron nuevas y que se estudiaron a propósito de esta primera parte. De hecho, nunca los chicos habían pensado la parábola como producto de dos rectas. Sí habían visto la forma factorizada del polinomio de segundo grado, pero nunca habían leído que cada uno de esos factores tenía como gráfico una recta. Entonces, empezar a ver a los factores como funciones fue posible recién a partir de este trabajo con funciones cuadráticas, y después siguió con cúbicas, con funciones de grado 6, de grado 4. Por supuesto que para grados más grandes ya fue un trabajo súper abierto, donde los chicos exploraron algunas cuestiones, pero no se hizo nada sistemático. Pero quiero decirte que el germen de empezar a ver que los factores no son solamente expresiones algebraicas, sino que son ellos mismos las fórmulas de funciones, y que esas funciones tienen gráficos, y que esos gráficos de alguna manera aportan el gráfico del producto que tú estás mirando. En particular, hubo un espacio de problemas nuevos para funciones cuadráticas, que era relacionar cuestiones de las dos rectas cuyo producto me iban a dar la parábola, con el hecho que la parábola tuviera máximo, tuviera mínimo, que ese máximo o ese mínimo estuviera en el primer cuadrante. Empezaron a haber relaciones entre las pendientes de las rectas, que eran factores, si la parábola iba a tener mínimo o iba a tener máximo. O sea, apareció un espacio de preguntas y de problemas nuevos asociados a la parábola. En ese sentido, los chicos sabían parábola, pero acá siguieron sabiendo parábola. Aprendieron otras cuestiones de parábola, ¿sí? Me hiciste otra pregunta más y ahora creo que me la estoy olvidando, la última. Sí, ¿O no? si es posible abordar el tema de funciones polinómicas siempre como el producto de otras dos funciones. Bueno, porque un asunto que apareció justamente fue la discusión de si todas las parábolas, que creo que es lo que vos me estás preguntando, si todas las parábolas se pueden obtener como producto de rectas. Y de hecho, una de las profesoras al momento pidió explícitamente que encontraran dos rectas para obtener una parábola que no tuviera ceros, que no cortara el eje. Ellos ya sabían que esas parábolas existían. Y algunos alumnos intentaron poner rectas horizontales, porque ya sabían que si ponían una recta que tuviera un cero, al multiplicarla, la parábola iba a heredar ese cero. Eso estaba totalmente claro. Entonces, en principio, una solución que parecía que podía servir era poner rectas horizontales. Que entonces, al multiplicar rectas horizontales, por ahí iban a obtener una parábola que tampoco cortara. Bueno, fue chiquitito la vida de eso, porque rápidamente se vio que si la recta era horizontal, por más que la multiplicaran por algo, el grado nunca iba a ser 2, y lo que iban a obtener como producto no iba a ser una parábola, sino una recta. Así que bueno, con ese tipo de trabajo, de discusión y esa exploración, se llegó a que no todas las parábolas eran producto de recta. Este asunto fue interesante porque después hubo que discutirlo para las cúbicas, hubo que discutirlo para las funciones de grado 4, y ahí empezaron a ver fenómenos que no todos heredaban de las funciones cuadráticas, o sea que las cúbicas sí todas tenían un cero, y sí todas se podían escribir como producto de una recta, como una parábola. Cuando pasamos a las funciones de grado 4, ahí también se estudió si todas venían del producto de una recta por una cúbica, y se vio que no. Eso no se hizo de manera tan exhaustiva, pero se pudo ver que había funciones de grado 4 que no tenían ningún cero. ¿Por qué? Los chicos se la construyeron como multiplicando dos parábolas que ninguna tuviera cero. Al multiplicar dos parábolas sin cero, se obtenía una función de grado 4 en la pantalla que no se iba a anular. Entonces las funciones de grado 4 no todas se iban a obtener como producto de una recta por una cúbica. Con las de grado 5 fue apenas lo que pudimos hacer, pero llegamos a hacer algún problema en uno de los cursos con funciones de grado 6, que después, si queda tiempo, quería mostrar algo sobre eso. Claro que sí. Carmen, en esta parte que nos has estado platicando, comentando sobre la importancia de trabajar en equipo o en grupo, esta nos ayuda muchísimo para la interacción de las ideas que se tienen, y el trabajarlo con los estudiantes, pues a nosotros nos contribuye más hacia el conocimiento que uno quiere transmitirles o darles a los estudiantes. Pero trabajarlo
lo trabajamos, es cierto, en el aula con lápiz y papel. Sin embargo, como en el caso de Buenos Aires, ahora los estudiantes cuentan con una herramienta más, pero es solamente eso, una herramienta en la cual a ellos les va a permitir construir todavía más su conocimiento matemático. ¿Qué diferencias notables consideras al contrastar lo que se podría realizar a lápiz y papel con el uso de la tecnología al trabajar el producto de dos funciones lineales, como lo has estado comentando hasta ahorita, y qué dificultades nuevas se enfrentarán los estudiantes al trabajar, en este caso con GeoGebra o algún otro software dinámico, y qué nuevos problemas se pudieran encontrar? Bueno, a ver, ordena un poquitito, es una pregunta magna. ¿Cuánto tiempo nos queda, Claudia? No, tienes buen tiempo, no hay problema. Bueno, a ver, tomo un poquitito una parte de tu pregunta, que es qué diferencias puedo identificar del trabajo con el medio de computadora, con el papel y lápiz, en esta propuesta. Las diferencias pueden ser muchísimas. Me voy a restringir a lo que pudimos desplegar en esta propuesta, pero permitime que no tome solamente recta por recta, sino todo el trabajo que es parábola por recta, expresiones de grado más grande, ¿sí? Allí, después me voy a detener en los problemas nuevos también, me pareciera. Pero por ahora empecemos optimistamente por las potencialidades nuevas que aparecieron. Si yo miro globalmente la propuesta, y lo pensé para esta videoconferencia, yo diría que la principal diferencia fue la posibilidad de trabajar de manera mucho más profunda con la idea de multiplicidad, de una raíz. De hecho, las profesoras decían que era difícil trabajar la idea de multiplicidad, salvo dar la definición de que si estaba al cuadrado era multiplicidad 2, si estaba al cubo era multiplicidad 3, si estaba a la 1 era multiplicidad 1, era un nombre. Y a partir de esta idea de ir multiplicando factores, empezó a aparecer la posibilidad de trabajar de manera muchísimo más rica la idea de multiplicidad. De hecho, el trabajo que logramos hacer fue tanto para funciones cuadráticas como para funciones cúbicas, relacionar cómo se ve en el marco gráfico algo que tenga que ver con la multiplicidad de una raíz, con cómo se ve en la fórmula cuál va a ser la multiplicidad de esa raíz, con cómo se podría ver numéricamente cuál es la multiplicidad de la raíz. Me gustaría mostrarles, a modo de ejemplo muy recortado, te pido, Claudia, si pueden poner la diapositiva, espera que te digo cuál en este momento, mis papeles acá arriba, la diapositiva 5. En la diapositiva 5 yo copié un escrito de una alumna en una carpeta donde habían estado estudiando un problema de cúbicas, generando cúbicas, inventando cúbicas que tuvieran raíz doble, que tuvieran un solo cero, que tuvieran un cero triple, que fueran la parábola sin cero por una recta, en fin, muchos casos diferentes que se podían dar con los ceros de una cúbica. Y finalmente la alumna, en la discusión colectiva después del problema, anotó en su carpeta. La están viendo, ¿no? Conclusiones dichas en clase. La raíz doble es raíz doble siempre que alrededor de una raíz, tanto atrás como adelante, el signo sea igual. Es decir, los dos positivos, los dos negativos. Por eso rebota. Eso ocurre siempre que la multiplicidad sea par. Cuando la multiplicidad es impar, la gráfica atravesará en esa raíz al eje X. Fíjense cómo la chica logra describir una idea de multiplicidad que va tiene ideas ahí atrás. No es decir, la multiplicidad es par si el exponente es un número par. La multiplicidad es impar si el exponente de la raíz es un número impolar, lo cual la verdad que no agregaría nada, sería solamente poner un nombre a algo que está viendo un numerito. La chica está describiendo numéricamente y está entendiendo por qué los fenómenos numéricos de evaluación a un costado y al otro se reflejan en fenómenos visuales, que veo que rebota, dice ella. Rebota quiere decir que no atraviesa, o que es positivo a la derecha, atrás y adelante, dice,
o es negativo atrás y adelante. A mí me parece esto un ejemplo muy interesante de cómo se amplía y se profundiza la idea de lo que puede ser una raíz gracias al aporte de la computadora, porque sin duda no se podría haber trabajado con toda esta variedad de ejemplos, con toda esta variedad de gráficos y de tener disponibles las fórmulas y los gráficos al mismo tiempo si no hubiera estado la presencia de la computadora para producirlos. Eso como ejemplo de un espacio nuevo matemático posible de trabajar gracias al recurso de la computadora. También podría decir que el trabajar con computadora abrió a nuevos problemas que no son estrictamente matemáticos, pero problemas que derivan del trabajo matemático con la computadora. Y ahí te voy a pedir, Claudia, si pueden poner la diapositiva 1. En la diapositiva 1, los alumnos, la pantalla que ustedes están viendo, los alumnos tenían que resolver el problema de una de las rectas estaba fija, creo que la recta que estaba fija es la G, se distingue en la pantalla, y ellos tenían que mover con el mouse apoyado sobre el gráfico la recta F, de forma de lograr que el producto de F por G quedara una parábola con un cero doble. O, todavía en este momento no se hablaba ni de doble ni nada, una parábola que tocara el eje de las X pero que no lo atravesara. Ese era el lenguaje con el que hablábamos a esta altura de la secuencia. Bueno, el alumno corre y llega a esta pantalla que ustedes están viendo. Aparentemente las cosas andan. Quiero decir que cuando nosotros pensamos este problema, nosotros habíamos pensado que era muy difícil que con la mano, de manera exacta, los alumnos llegaran a ubicar justo la recta ahí arriba, y que lo más probable es que una vez que lo ubicaran, poniendo zoom, se pudiera ver que en realidad no estaba justo en el mismo cero, porque el zoom agranda tanto las distancias que con un centésimo milímetro de lo que fuera de distancia ya con un suficiente zoom se iba a ver que efectivamente la recta no pasaba exactamente por el cero. Y era nuestra intención entonces llevar la atención a la fórmula y trabajar ahí y ver que la fórmula no verificara, en este caso, que se anulara en x igual a, no estoy viendo el valor acá en mi copia, menos 1, ¿sí? Que es lo que se necesita para que coincidan las dos funciones, el cero de las dos funciones. Pero ¿qué vemos acá en esta presentación? Que en principio visualmente se ve que la parábola cumple con lo pedido, aparece una función allí y aparece evaluada f en menos 3, perdón, era menos 3, no menos 1, me confundí yo, f en menos 3, y se ve que la computadora misma evaluó y dio 0. Y si uno mira la fórmula que está ahí arriba, efectivamente, si uno a mano evalúa esa fórmula en x igual a menos 3, da 0. Bien, hasta acá perfecto, parecía todo solucionado. Ahora bien, en el aula, muchas veces, antes que esta, la profesora había propuesto hacer un zoom y con eso había desarmado la presunción de que una recta lo cumpliera. Entonces, aún para esta recta, que parecía que cumplía todo, porque se veía visualmente, se veía la fórmula, uno la evaluaba y daba, y pidiéndole a la computadora que lo evaluaba, bien daba el cero que uno quería, igual los alumnos hicieron zoom. Y fíjense lo que pasó al hacer zoom, por favor, la diapositiva 2. La diapositiva 2, por favor. Listo, Carmen. Fenómeno increíble, a pesar de que la fórmula era correcta y que la computadora evaluando decía que la función f daba 0 en menos 3, cuando uno ponía zoom veía que eso no era así, que los ceros de las dos funciones no coincidían. Esto pasó en un aula, nos pasó en un aula, y yo estaba presente en esa aula. La profesora tuvo unos reflejos tan rápidos, porque cuando nosotros habíamos anticipado este problema, lo habíamos escrito, lo habíamos ideado y creado, no fuimos conscientes de este fenómeno que podía ocurrir. Mirando eso, evidentemente había algo que no funcionaba y rápidamente la profesora interpretó, intuyó que el problema debía estar
en el redondeo que estaba haciendo la máquina. Entonces pidió a los alumnos que sin tocar nada, sin cambiar ni la fórmula, ni el gráfico, ni mover nada, solamente le pidieran a la máquina que mostrara más cifras decimales en los cálculos. Cuando uno hace eso, les pido que pongan la diapositiva 3. Sí, la diapositiva 3, por favor. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿La están viendo? Sí, por eso. Bueno, si miramos qué pasó en la diapositiva 3, al pedirle a la máquina que muestre más cifras decimales, revela que la función f no era la linda que estábamos viendo antes, en realidad era una función f con unos coeficientes con muchos decimales que habían sido redondeados o truncados en la lista anterior, y que cuando a la evaluación también se le pedían más cifras decimales, ya no era 0, sino que aparecía una cifra distinta de 0 en el tercer o cuarto lugar después de la coma. En el aula esto solucionó el problema, porque la profesora dijo, esta fórmula no sirve, esta sí, y esta es la que está graficando la computadora, nada más que antes nos mostraba una parte de la fórmula. El problema siguió recuperando la primera fórmula que nos había mostrado, la profesora la escribió en el pizarrón, evaluaron en el pizarrón y vieron que esa sí se anulaba y dijeron, bueno, esta sí sirve, pero el gráfico de esta va a pasar exactamente por 0. Lo introdujeron en la barra de entrada esta fórmula y esa pasa exactamente por el mismo 0 que uno quería, y por más que uno le haga zoom, es totalmente resistente. En el aula terminó bien, los alumnos entendieron, no se hicieron ningún conflicto. A nosotros nos llevó bastante tiempo elaborar esto y entenderlo, entender que la computadora, si uno vuelve a alguna de las diapositivas anteriores, como por ejemplo la diapositiva 2, está mostrando un fenómeno muy raro, donde uno está viendo una expresión algebraica que no es coordinable con la representación gráfica. La información que se muestra en la ventana algebraica no es compatible con la información que se muestra en la ventana gráfica. O sea, acá hay una modificación de nuestra idea de coordinación entre registro y representación, porque la computadora a nivel numérico no muestra todo el número con el que está trabajando, lo trunca. Entonces, lo que está graficando corresponde a una función que no es la fórmula que uno está viendo. Es bastante complejo. Puedo decir que en el aula la verdad que no hubo ningún problema, los pibes lo entendieron, y la computadora siempre trunca y siempre redondea, sí. Para nosotros fue un aprendizaje muy fuerte y tuvimos bastante cuidado a partir de ahí de mirar críticamente la información que aparecía en la pantalla cuando se trataba de valores exactos. Esto lo cuento como un fenómeno que la verdad nosotros nos empezamos ese fenómeno en el aula. Después lo elaboramos, lo escribimos, lo modificamos, lo masticamos. No sé si ustedes que lo leyeron lo pudieron entender de nuestro escrito. Y ahí por ahí una cosa interesante que quiero compartir con ustedes es que para nosotros fue un problema impactante. Siguió la secuencia, siguió pública, siguió funciones de grado más grande, empezamos a escribir el documento. Y hubo un momento en que hubo una discusión en el grupo de profesores acerca de si escribíamos o no sobre este problema, digamos, sobre este fenómeno, sobre este problema nuevo que traía la computadora, que no era matemático, era un problema que venía por trabajar con la computadora. Algunos profesores decían, no lo pongamos en el documento, porque si un profesor cualquiera lo lee, es el primer problema con computadora, que era el problema 4, que era el primero con computadora, y va a leer, va a hacer todo este lío, no va a querer trabajar con la computadora. Y otros profesores decían, no, pero no les podemos mentir, no se lo podemos ocultar. Fue muy interesante realmente, y por ahí esta es otra característica de este grupo. El grupo trabaja siempre pensando en los profesores que no vienen al grupo. O sea, los profesores que vienen al grupo de los lunes trabajan en escuelas donde en general el único que viene al grupo de los lunes es él o ella. Y esta diferencia por el tipo de trabajo que plantean no les resulta muy cómoda en sus escuelas. O sea, para cada profesor lo mejor sería que todos los profesores de su escuela trabajen de manera parecida a él. Eso pasa para cualquier profesor, para que haya una cosa
más armónica y posible de organizar y que sea un proyecto de toda la escuela. Y a veces estos profesores se sienten un poco solos en las cosas que plantean porque van siempre un poco diferente de lo que plantean usualmente sus profesores. Logran establecer diálogos, pero hay siempre una preocupación de ellos por el hecho de que lo que producimos nosotros no sea un producto de élite. O sea, no se trató de salir de la facultad de UBA y ahora incorporar a más profesores, pero que fuera nuevamente un grupo de élite, pero con más profesores. Ellos lo que quieren, yo también, es que lo que produce el grupo de los lunes sea accesible a cualquier profesor, se pueda difundir y se pueda hacer en las aulas, que eso entre a las aulas y que los profesores vean realmente una herramienta posible, que el documento les sirva para encarar por ahí un tipo de actividad bien diferente, pero que el documento le dé un apoyo como para poder hacerlo. Desde ese lugar siempre hay una preocupación, qué decir y qué no decir. Qué decir para que sea un punto de apoyo, pero qué no decir para no asustarlos, para que no crean que es muy difícil, para que no crean que es demasiado complejo. De todas formas, en este caso particular, de este fenómeno que yo relaté, fue unánime que nosotros queríamos compartir la verdad de la problemática. Lo encerramos como un comentario, después comentamos aquí y allá, pero finalmente decidimos que no podíamos ocultar algo que nos pasó a nosotros la primera clase que fuimos a trabajar con la computadora. Lo más probable es que les pasara a ellos también, así que mejor compartirlo y tratar de explicarlo. Eso con respecto a una de las partes de tu pregunta, Claudia, que era qué problemas aparecieron también al trabajar con computadora. Bueno, uno de los problemas es esto, problemas de aproximación, de redondeo, de falta de coordinación entre las distintas ventanas. Por otro lado, también como novedad, aparece un tipo de problema o de tarea nuevo que es cómo hacer para que las cosas se vean en la pantalla. Ahí traje como ejemplo, que quisiera mostrarles a ustedes, bastante avanzada esta propuesta, yo creo que es el problema 12 o 13 o más. No, es el último, creo. El último problema de la secuencia. Ahora, perdí cuál es el número porque tengo todas mis hojas desordenadas acá. Pero es la diapositiva 6, si la pueden poner. La tarea que tenían los alumnos era buscar 3 parábolas de manera que el producto fuera una función de sexto grado que no atravesara al eje de las X, si es que eso era posible. Y ya a esa altura, que era avanzada la secuencia, los alumnos tenían un tipo de tarea que implicaba que tenían que hacer un archivo Word, escribir allí sus conclusiones y los gráficos que obtuvieran en GeoGebra, exportarlos y pegarlos en el archivo Word. Y lo que tenían que entregar era una hoja con textos y gráficos GeoGebra todo junto. Entonces ahí en la diapositiva 6 se ve la respuesta de un grupo, era un trabajo grupal, que dice, he aquí el ejemplo, y muestra ese gráfico. Le ponen el siguiente cartel. La función de sexto grado tiene valores de y tan negativos que no se ve a simple vista. O sea, tienen el problema efectivamente de cómo hago para que esa función de grado 6 me aparezca en la pantalla. Estos alumnos no asumen ese problema, no se hacen cargo. Ponen las 3 parábolas, controlan matemáticamente que la función de grado 6 que van a obtener no va a tener ceros, ese es el producto de estas 3 parábolas, pero probablemente ellos hayan introducido las 3 parábolas, las hayan multiplicado y no hayan visto nada en la pantalla. La función de grado 6 debe estar o muy arriba o muy abajo y no la llegaron a pescar. No se hicieron problema y entregaron esto. Esta es la función, pero no se ve. Al mismo problema, otros alumnos responden con el gráfico de la diapositiva 7. ¿Podemos verla? ¿Ya está? También ya está la diapositiva 7. En la diapositiva 7 lo que podemos ver es otros alumnos que probablemente hayan multiplicado parábolas que empezaban teniendo un aspecto parecido a los alumnos anteriores, pero que después lo que hicieron fue hacer mucho zoom en la pantalla
para que les apareciera la función de grado 6. Fíjense que la escala en el eje X está bastante modificada lo que se ve por default, que era hasta 10 a lo sumo. Acá logran un zoom de forma tal de que pescan ahí arriba chiquitita la función de grado 6. O sea, estos alumnos multiplican 3 parábolas sin ceros y usan herramientas del programa para lograr que sea visible el producto, a diferencia de los primeros que no les preocupaba que ese producto fuera visible o no. Pero finalmente tenemos un tercer grupo de alumnos, que sería la diapositiva 8. Listo, Carmen. En esta diapositiva 8 tenemos la respuesta de otro grupo de alumnos que lo que hacen es modificar los coeficientes de la parábola, de las 3 parábolas, para lograr que el producto esté en el mismo rango de las 3 parábolas que son los factores. Uno podría decir que estos chicos dan una respuesta matemática al problema de hacer visible el producto. Si uno los mira en conjunto, por un lado, está bueno identificar que acá hay un problema nuevo que es matemático-informático, que es tengo que lograr que se vea en la pantalla ese producto. Y a ese problema, primero me puedo hacer cargo o no, los primeros chicos no se hicieron cargo, le puedo dar una respuesta más informática o más matemática. Yo veo esto como un ejemplo interesante de lo que nos trae el trabajo con computadora. Hay siempre una parte del trabajo que está más ligado a la computadora, al programa, a lo que hacer con el programa, a cuáles son las herramientas. Y hay otra fase del trabajo, otra dimensión del trabajo que empieza a ser cada vez más matemática, más matematizada. Si uno piensa en un proceso de adquisición de los alumnos de la computadora como una herramienta de trabajo matemático, un proceso que algunos autores llaman de instrumentación, y realmente es un proceso, o génesis instrumental, uno podría pensar que a cada zona de la matemática habrá algún momento de trabajo o algunos alumnos que estén parados en una posición más cerca a las acciones que me permite el programa, a describir el trabajo en términos de acciones o a buscar siempre herramientas del programa que le puedan solucionar las cosas. Y habrá en otro plano un momento de trabajo donde las respuestas empiecen a ser cada vez más matemáticas y eventualmente donde esa búsqueda de las herramientas del programa esté aliado por propiedades o condiciones matemáticas que me permitan resolver el problema. Gracias, Carmen. Bueno, creo que lo que dices, Carmen, tiene, digamos, una especie de efectos secundarios, efectos colaterales, a la hora de abordar ciertos problemas que se salen de lo que uno está acostumbrado a hacer como docente. Resulta que surgen preguntas nuevas y surgen conocimientos nuevos. Creo que esta parte sería bastante interesante de explotar y ver qué tipo de matemáticas se está haciendo cuando se hacen actividades de este tipo y en qué se diferencian de las que ya se hacen habitualmente en el aula. En ese sentido creo que el trabajo que están haciendo es muy interesante. Y bueno, el uso de la computadora, de los programas de matemática dinámica, creo que ayuda bastante, porque nos permiten ver cosas que habitualmente no veríamos con papel y lápiz. Y bueno, el tiempo se nos fue para esta primera parte. Creo yo que es hora de que le demos voz a los colegas que están conectados, ¿sí? Y según tengo entendido, tenemos conectado a colegas de Ciencias Biológicas del Politécnico y de la Universidad de Antioquia en Colombia. Nos gustaría darle la voz a los colegas de Colombia para ver si ellos tienen algún comentario o quisieran hacerte alguna pregunta, Carmen. Sí, adelante, Colombia. Me avisan que se perdió la conexión con Antioquia, entonces no sé si los colegas de Ciencias Biológicas tengan alguna pregunta. Bueno, en lo que se vuelve otra vez a conectar Antioquia, la maestra del CECIT 13 y al mismo tiempo docente del CCH Sur, Adriana Gómez Reyes,
Te comenta y pregunta al mismo tiempo, uno de los problemas que se comentan acá en México es la repetición de temas que se da entre secundaria y bachillerato, sobre todo en álgebra, y sin embargo en el bachillerato no saben. ¿Podemos ver esto como una inconsistencia entre los currículum? ¿Qué pasa con el bachillerato y el nivel superior? Hay una parte de la pregunta que no sabría cómo contestar porque no conozco cómo es la organización curricular en México de la enseñanza media y el bachillerato. Yo diría de todas formas, entre otras cosas porque como comenté al principio, en mi país es una sola escuela unificada, por más que tiene una parte de enseñanza básica, ciclo básico, y una parte de ciclo superior. Creo que hay una diferencia grande por lo poco que he entendido de la organización en México, ya que los docentes, la institución es la misma. Hay una sola institución que alberga a los chicos durante esos 6 años, un mismo edificio escolar, y son los mismos profesores que a veces enseñan en primer año y te pueden enseñar en cuarto año. Es el mismo grupo de profesores que asume los 6 años de la enseñanza. Eso hace que esté todo mucho más unificado y que me cueste un poco ubicarme por ahí en las problemáticas que seguramente diferentes va a haber cuando los 3 primeros años están a cargo de un grupo de profesores que se formó en una institución y los últimos 3 años están a cargo de otro grupo de profesores que se formó en otra institución. O sea, al ser las instituciones de formación también diferentes, probablemente hay problemáticas bien diferentes que en nuestro país se ven mucho en el cambio de la escuela media o secundaria a la universidad, que probablemente en México se vean también en el cambio de la escuela secundaria al bachillerato. Y ahí no solamente de repetición, supongo que también de saltos, de falta de conexión, de coherencia. Yo diría que hasta es lógico que sea así, porque no sé cuántos diálogos hay entre las instituciones formadoras y entre los propios cuerpos de profesores como para elaborar una enseñanza común. Así que no puedo contestar el problema que tú me dices de la repetición, que no lo conozco, pero sí puedo ver y pude palpar en las visitas breves que tuve en México y conversando con colegas que hay unos problemas inherentes a una falta de diálogo y de mirada común sobre este ciclo que abarca los 2 periodos, ¿no? De 3 años y de 3 años. Así que seguramente es una fuente de muchos problemas. En mi país, los problemas más serios ocurren en el salto de la escuela secundaria a la universidad, donde los profesores están formados en instituciones totalmente diferentes, los objetos adquieren diferentes características, lo que se espera como trabajo matemático es otra cosa, en fin, hay saltos importantes que hacen que muchas veces los chicos estén totalmente perdidos acerca de si es lo mismo o no, qué es esa matemática que les está esperando. Pero no puedo contestar mucho tu pregunta, disculpa. No, muchas gracias. Aquí a veces se utiliza el de una y otra vez que realizan la misma actividad. En cuestión de realizarlo sería como una de repetición, pero de todos modos muy interesante lo que nos comentas, Carmen. Sí, Carmen, tenemos aquí una pregunta de un compañero, Luis Reina, del Instituto de Enseñanza Superior de la TUEL, en Mendoza. Él se lo conoce. Paisano tuyo, por cierto. Y sí, te leo la pregunta. Dice, me parece muy importante lo que ustedes destacan, que para poder llevar adelante esta secuencia en el aula, no se necesita mucha experiencia previa de los docentes con el programa, tampoco de los alumnos. Muchas veces se piensa que es necesario conocer muchos comandos o funciones del programa para recién llevar adelante una implementación de este tipo en el aula con alumnos. La pregunta es, ¿tuvieron aquellos profesores que llevaron la propuesta al aula que superar sus propias creencias en relación a lo que ustedes señalan? ¿O desde un primer momento hubo consenso y los docentes sintieron que era posible la experiencia con los conocimientos de software
que disponían tanto ellos como sus alumnos? Yo diría que fue mixto. Hubo de todo. Hubo miedos, hubo inseguridades, pero el grupo actúa como un apoyo muy importante. No lo digo psicoanalíticamente, digo, no es que era un grupo de autoayuda, pero de alguna manera el tener estas reuniones grupales donde íbamos diseñando cosas y donde los profesores probaban cosas en el aula y volvían y las contaban, operó para suavizar y para contener un poco la inseguridad que efectivamente provocó el largarse a trabajar con la computadora. Pasaron algunos fenómenos que son bastante conocidos y que son bastante reportados, que es que en general los alumnos tienen una actitud de mucho apoyo, incluso frente a algunos desconocimientos del profesor, lo ayudan en la parte técnica. Yo creo que es un mito creer que los alumnos saben más que el profesor del programa matemático. Eso no es así, porque los alumnos cuando se meten en la computadora no juegan con GeoGebra, la verdad que no, hacen otras cosas con las computadoras, pero no son expertos en trabajo matemático con programas de computadora. Pero sí en algunas cuestiones ayudaban a los docentes, y lo que es verdad es que los alumnos tienen bastante espontáneamente, o más que espontáneamente, adquiridamente, esta actitud de explorar, no sé cómo sea de esto, busco, y nosotros todavía queremos un poco pensarlo antes y después buscar. Y eso es algo que con la computadora no siempre es lo más económico, justamente. Podría decir también, como un fenómeno que recuerdo ahora de esos primeros momentos, que una profesora comentaba que le faltaban palabras. Porque quería hablar y decía, bueno, ahí el costadito, arribita, y después decía, no, eso es la barra de entrada o es abajo. O sea, también buscar términos para referirse a esa pantalla, bueno, esa herramienta, cliquear, mouse, desplazar, deslizador, paso del deslizador. Hubo que empezar a adquirir también un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje para referirse a las herramientas, para referirse a partes de la pantalla. No fue una gran dificultad, pero una de las profesoras lo reportó un poco como una dificultad. Y otro asunto que yo creo que nos sigue acompañando, porque nosotros desde ese momento seguimos con los trabajos con computadora, echados ahora en la propuesta de Cuadrática, y ahora más recientemente estamos pensando en funciones en general, cómo trabajar con la computadora. Un problema que nos acompaña, y lo comparto con ustedes, se refiere un poco más a lo siguiente. Nuestro esquema general de clase es dar a los alumnos problemas, los alumnos discuten en grupo, producen soluciones en grupo, la profesora pasa por los grupos y va tomando alguna noticia de lo que están haciendo, a veces participa, en general no participa demasiado porque quiere que los grupos tengan una cierta autonomía, pero ella se va noticiando de lo que van haciendo, si hay algún grupo muy trabado, aporta, y después organiza una discusión colectiva en base a lo trabajado. Estas discusiones colectivas pueden tomar características muy diferentes, porque pueden ser de discutir distintas resoluciones o de a partir de las distintas resoluciones proponer nuevas preguntas, nuevas tareas, generalizar. No hay un esquema fijo de qué se hace en ese momento, pero el momento de trabajo a partir de la resolución del problema es un momento de trabajo muy importante para nosotros en la clase y es el momento de producción donde se van identificando los asuntos que se van a aprender. Para llegar a ese momento, los profesores tienen de antemano alguna noticia de qué fueron haciendo los alumnos. Esa noticia, por así decirlo, de qué fueron haciendo los alumnos, se ve bastante compleja cuando los alumnos están trabajando con la computadora. Primero que este esquema de clase por pequeños grupos, pero que eran grupos de 5 o 6, o sea que uno en una clase tenía 5 o 6 grupos como mucho trabajando y que entonces manejaba un panorama de 5 o 6 resoluciones, ahora se ve multiplicado, porque si bien no es verdad que hay una computadora por alumno, porque a poco de empezar la mitad de las computadoras andan mal, en general la situación es 2 chicos con una computadora o hasta 3, pero estamos hablando de unidades muy pequeñas, 2 chicos con una computadora. Ya esta unidad de grupo, pequeño grupo que discute, se perdió, porque es uno con el de al lado. La profesora pasando por todas esas pantallas, las profesoras, porque eran todas mujeres las que estaban poniendo estas cosas,
mostraban una inquietud bastante grande de cómo poder enterarse de lo que estaban haciendo los alumnos. Primero, que ellos pasaban en algún momento, pantallas habían pasado un montón. ¿Cómo poder tener noticia de cómo llegaron hasta ahí? No podían preguntarle a cada chico, mostrame cómo lo hiciste. Y ahí lo que ellas nos dicen, y es para tomar en cuenta, es que antes, como el trabajo era escrito, ellas podían mirar y acceder como a una historia de lo que los alumnos habían hecho, a un procesito hasta llegar a donde estaban. Y ahora pasan y es siempre una pantalla lo que están viendo. Es difícil acceder sin interrogarlos y sin entonces perturbar el trabajo a qué es lo que estuvieron pensando, cómo llegaron hasta acá. Eso, fundamentalmente algunos profes decían, les dificultaba el armado de esta discusión colectiva. Por otro lado, estas discusiones colectivas se basaban en compartir lo que un grupo hizo y que el otro grupo tuviera acceso. Y ahí se nos plantea otra dificultad, cómo compartir el trabajo hecho en una computadora. Más allá de la cuestión técnica o práctica, de la necesidad de un cañón, que a veces estaba disponible en las escuelas y a veces no, vemos como problema, lo seguimos atravesando en encontrar buenas modalidades, porque cuando un alumno pasa con un cañón y muestra, si los otros no lo hicieron, quedan más alejados de lo que ven, no saben mucho de dónde salió, porque la computadora, digamos, uno hace cosas en el teclado y la computadora hace cosas en la pantalla, pero no siempre es tan directa la relación entre las dos cosas. Yo por ahí tecleo una fórmula, pongo clic, aparece un gráfico, me aparece un producto, me aparecen un montón de cosas. Entonces, al mostrar en la pantalla, lo que se hace público es el resultado de la computadora a mis acciones, pero no quedan tan claras cuáles son mis acciones. No sé si me explico bien en esto porque es un poco complejo, y me sale un poco complejo porque creo que es un problema que estamos atravesando. Yo diría como título, todavía estamos atravesando y nos interesa como problema pensar un poco más cómo se modifica y cómo habría que organizar este espacio de discusión colectiva cuando el trabajo está hecho con computadora. No nos sirven los esquemas anteriores, podría decir eso. Y no sé, Luis, si con esto más o menos contesto lo que vos me preguntabas. Te estoy contestando que no solamente hubo problemas al principio, sino que sigue habiendo problemas, que seguimos teniendo problemas didácticos, que bueno, justamente que hay que seguir enfrentando y encontrándoles maneras nuevas de trabajar en el aula, que no es solamente que está la computadora y puedo poner otros problemas, todos, ¿no? Gracias, Carmen. De igual manera, con esta parte que tú nos comentas, también menciona Luis Reina de la parte que les dan a los estudiantes, es decir, donde ellos pueden comentar, analizar y asimismo equivocarse. Te pregunta que llegar a esta forma de trabajo, como lo has mencionado tanto en tu escrito como lo que nos has platicado el día de hoy, llegar a esta forma de trabajo de gestionar las clases por parte de los profesores intervinientes, ¿les llevó un tiempo considerable de adaptación o ya venían trabajando de esa manera en sus clases habituales? A ver, yo diría que los profesores que fueron viniendo al grupo de los lunes en distintos momentos ya venían con una inquietud que se traslucía en que sus clases no eran meras clases expositivas, porque un profesor que está pensando en la enseñanza como un discurso, lo que quiere en todo caso es pulir ese discurso y busca libros que le ofrezcan un discurso más pulido, pero no va a concurrir a un grupo que se reúne para pensar situaciones de enseñanza, discutir con otros colegas. O sea, ya la actitud de venir e integrar un grupo así es la actitud de un docente que quiere repensar sus prácticas, que se está planteando el aula como un lugar de producción, y que yo creo que plantear el aula como un lugar de producción está en relación a pensar la posibilidad de producir con otros colegas. O sea, que esas dos cosas vienen un poco de la mano. Si yo estoy pensando en que voy a ir a un encuentro con otros colegas donde voy a producir o problemas o reflexiones, no importa, voy a discutir con otros, eso está en relación a que yo vea mi aula como un lugar de discusión. Por lo menos yo creo que esas dos cosas están muy relacionadas.
Y con eso creo que contesté tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, Carmen, creo que podríamos pasarnos mucho tiempo discutiendo cosas. Hay algo que al leer el documento se me vino a la mente. Si yo quisiera enseñar funciones polinómicas a partir de este enfoque de verlo desde un punto de vista gráfico, ¿sí? Y tomando una función polinómica de un cierto grado como la multiplicación de dos o más funciones polinómicas de grado menor, ¿sí? ¿De qué manera pudiera yo hacerlo sin suponer que los estudiantes están familiarizados con las funciones polinómicas? ¿Es posible? No entiendo bien tu pregunta porque, a ver, el documento plantea eso, plantea una posibilidad de entrar al estudio de funciones polinómicas vía esta construcción a partir de producto de funciones de menor grado. Sí. Así que o no entiendo bien tu pregunta o la respuesta estaría dada en la propia propuesta. Nosotros proponemos esto y decimos que es posible, lo hacemos en nuestras aulas. Yo no enseño en el secundario, pero he ido a muchas clases donde alguna de las profesoras las ha implementado. Si ustedes miran el documento, la parte final del documento, yo diría, a partir de que se termina un estudio sistemático de funciones cúbicas, a partir de la caracterización del tipo de raíces que pueden tener y del producto de parábolas correctas de distinto tipo, lo que nosotros planteamos en el documento sobre funciones de grado 4, de grado 5 y de grado 6 es un estudio muy abierto que podría ser hecho con otros problemas. En ese sentido está bueno pensarlo como un tipo de problema, como un tipo de enfoque, y no exactamente como una secuencia. Ya se volvió a apagar. Bien. Aunque esta parte que ha estado mencionando Carmen, Sí. Bueno, creo que podríamos decir que la sesión ha concluido, ha habido algunas fallas técnicas y bueno, quisiéramos agradecer a todos la participación y el estado pendiente de la sesión. Y bueno, Claudia, creo que podríamos cerrarla. Sí, al igual que esta información que nos han aportado Carmen, pues cada docente lo que queremos es nuestra mejora en la práctica educativa, eso sin lugar a duda, y este espacio del Seminario Repensar las Matemáticas nos lo permite a través de las diferentes investigaciones que hoy en día cada sesión nos aporta con cada uno de sus investigadores y sus investigaciones. Se les da la invitación no solamente al Seminario de Repensar las Matemáticas, sino a los otros seminarios que se están llevando al mismo tiempo en cada diferente fecha de los miércoles, como el caso del jueves 9 de julio, el Seminario de Repensar la Química, en el Seminario de Repensar la Química, con el tema Prueba piloto, relación de rendimiento académico con los ámbitos de estudio. Por otro lado, también la invitación a participar en el Seminario de Repensar la Física. En el caso de ellos, llevan en el segundo ciclo, Expansión acelerado del universo, el misterio del siglo. Y, por supuesto, la invitación a continuar en el foro de discusión en esta parte de trabajo de esta sesión 77 con Carmen, en donde pedirle y solicitarle en un momento más para que ella nos pueda responder a las preguntas que seguramente nos van a seguir llegando. Y en un mes poder estar con otra sesión, en otra sesión del Seminario Repensar las Matemáticas con el tema Formación de profesores, desafíos para la investigación en didáctica de las matemáticas. Así como nos lo menciona una de nuestras participantes de Colombia, Olga Botero, que esta parte de información es importante e interesante para que lo podamos llevar en el aula, pero partimos también de lo que nos dice en su grupo de los lunes, en el caso de Buenos Aires. Sí, bueno, creo que
no se pudo restablecer la conexión, entonces les hacemos el llamado para seguir participando en estos seminarios y bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos, Carmen, hubo detalles, pero de verdad agradecemos todo este trabajo que ha habido antes, durante, y la invitación a todos a continuar en el foro de discusión de esta sesión, y nos vemos en la siguiente sesión del seminario Repensar las Matemáticas. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego.